Estuve mal por decirle, rarita, a mi amiga tras el TikTok que publicó sobre mi esposo. Nunca pensé que una simple notificación de TikTok pudiera arruinarme el día. Estaba en la sala, con el celular en la mano, cuando vi que alguien me había etiquetado en un vídeo. Al abrirlo, me encontré con la cara sonriente de mi mejor amiga, Lucía, bailando una de esas canciones virales. Hasta ahí todo parecía normal, ella siempre había sido muy activa en redes sociales, pero lo que me descolocó fue el texto que aparecía sobre su cabeza. Cuando tu amiga se casa con el hombre que tú habías visto primero. Me quedé congelada. Le di al replay 3 veces para asegurarme de haber leído bien. Y ahí estaba, mi nombre indirectamente expuesto, y la imagen clara, hablaba de mi esposo. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no me atrevo a llamar celos, porque no tiene sentido tener celos de tu propia amiga. Pero, ¿por qué haría algo así? Lucía y yo éramos amigas desde la universidad. Ella siempre fue la más extrovertida, la que buscaba llamar la atención. Yo era más tranquila, reservada. Cuando conocí a Marcos, mi esposo, ella estaba presente en ese mismo grupo de amigos, pero jamás pensé que le hubiera interesado. O sí, nunca lo dijo. Y ahora, años después, publica algo así en TikTok. Me levanté del sofá, caminé por la sala de un lado a otro con el celular en la mano. No puede ser real, murmuré. Esto debe ser una broma. Pero al revisar los comentarios, la situación empeoró. Personas que no conocían el trasfondo escribían cosas como: ja ja ja, qué atrevida, di nombres. Eso suena a novela. Si lo vio primero, debió lanzarse antes. Algunos incluso etiquetaban a cuentas de chismes locales. Me hervía la sangre. ¿Qué necesidad había de exponer algo tan delicado, aunque fuera en tono de chiste? Mi primer impulso fue escribirle un mensaje furioso, pero me contuve. No quería parecer paranoica. Tal vez era humor mal entendido, tal vez era una tontería sin importancia. Pero dentro de mí había una punzada incómoda. ¿Y si de verdad Lucía había sentido algo por Marcos y lo ocultó todo este tiempo? Miré hacia el comedor, donde Marcos trabajaba en su portátil. Pensé en mostrarle el vídeo, pero no estaba lista. Tenía miedo de su reacción. ¿Se reiría? ¿Se enojaría? ¿Pensaría que yo exageraba? Decidí guardar silencio por el momento, aunque cada minuto que pasaba sentía que me quemaba por dentro. El nudo en la garganta no me dejaba tranquila. ¿Qué clase de amiga hacía algo así? Esa noche, al acostarme, no pude dormir. El brillo de la pantalla seguía grabado en mis ojos. Su sonrisa, la música de fondo y esas palabras flotando como una acusación velada. Tu amiga se casó con el hombre que tuviste primero. ¿Era una confesión disfrazada de broma? ¿Un reclamo tardío? ¿O solo una manera de llamar la atención sin pensar en las consecuencias? Mientras miraba el techo en la oscuridad, me prometí que al día siguiente hablaría con ella. No podía quedarme con esa espina clavada. Al día siguiente me desperté con la misma sensación incómoda en el pecho. Apenas abrí los ojos, lo primero que hice fue revisar el celular, con la esperanza de que Lucía hubiera borrado el vídeo. Pero no. Ahí seguía, con más de 1000 vistas y una cantidad creciente de comentarios. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, intentando convencerme de que no era para tanto, que estaba exagerando. Sin embargo, cada vez que leía esas palabras sobre la imagen, sentía que me dolían como un pinchazo. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Marcos ya estaba allí, preparando café. Lo miré un momento en silencio, su cabello despeinado, la camisa mal abrochada, la concentración con la que medía la cantidad exacta de azúcar que siempre insistía en echar a su taza. Lo conocía tan bien que podía adivinar sus gestos incluso con los ojos cerrados. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una duda me asaltó: ¿alguna vez Lucía lo había mirado con los mismos ojos que yo? No quería pensar así. No quería contaminar mi amistad con sospechas. Pero la mente es cruel, empezó a rebobinar recuerdos. La vez que fuimos a la playa y ella se ofreció a ayudarlo a ponerse bloqueador en la espalda. Las risas compartidas en las reuniones de grupo, que a mí me parecían demasiado largas. El consejo que me dio una vez, medio en broma, medio en serio: tienes que cuidar a Marcos, porque un hombre así no se encuentra 2 veces. Era solo mi imaginación. ¿O había estado todo este tiempo frente a mí sin que yo lo notara? ¿Estás bien?, me preguntó Marcos, rompiendo mis pensamientos. Sí, claro. Forcé una sonrisa y me serví un poco de café. No era el momento de soltarlo todo. Todavía no.
Primero necesitaba ordenar mis ideas, no quería sonar paranoica. El resto del día fue una lucha interna. Trabajaba en mi laptop, pero mi mente seguía en bucle con ese TikTok. Cada tanto, abría la app y miraba los comentarios nuevos. Había gente que incluso especulaba sobre la identidad del hombre. Algunos decían que se notaba que Lucía hablaba en serio, otros que solo buscaba views. Me preguntaba qué pensaría la gente si supieran que yo era la amiga. ¿Se burlarían de mí? ¿Me llamarían ingenua por no haber notado nada antes? Por la tarde, mientras caminaba hacia el supermercado, decidí que no podía seguir con esa ansiedad. Tenía que hablar con Lucía, aunque solo fuera para escuchar una explicación. Quizás me diría que era un chiste, que no pensó en las consecuencias, que ni siquiera se refería a Marcos. Y, sin embargo, en el fondo de mí, algo me decía que no iba a gustarme la respuesta. Cuando regresé a casa y dejé las bolsas en la cocina, miré nuevamente mi celular. Tenía un mensaje de Lucía. Amiga, ¿viste mi último TikTok? Está pegando full, jajaja. Respiré hondo. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Esa risa escrita al final me sonó más cruel que graciosa. Y fue ahí cuando lo decidí, mañana mismo la llamaría. Ya no podía seguir dándole vueltas en mi cabeza. Dormí poco esa noche. Cuando por fin amaneció, ya tenía decidido que no podía dejar pasar el asunto. Tomé el celular, respiré hondo y marqué el número de Lucía. Contestó a la tercera llamada, con su tono alegre de siempre. Amiga. Justo estaba pensando en ti. ¿Viste mi TikTok? Se hizo medio viral. Me quedé en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas. Sí, lo vi. Mi voz sonó más seria de lo que esperaba. De hecho, quería hablar contigo de eso. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. ¿Por qué? Preguntó, todavía riendo un poco. ¿No te pareció gracioso? Gracioso, repetí la palabra como si fuera extraña. Lucía, pusiste en un vídeo que yo me casé con el hombre que tuviste primero. Eso no es un chiste, es raro. El silencio esta vez fue más largo. Después, escuché cómo se aclaraba la garganta. Ay, no seas intensa. Fue solo una broma para TikTok. Ya sabes cómo es esto, si no exageras, no funciona. ¿Exagerar? Sentí un nudo en el estómago. Me expusiste delante de cientos de personas como si le hubieras tenido interés a mi esposo. ¿Sabes cómo me hace sentir eso? Ella suspiró, y su tono cambió. Mira, de verdad no pensé que lo tomarías tan personal. Es solo un tren. Además, no dije nombres. Nadie sabe que hablo de Marcos. Pero yo sí lo sé, y tú también lo sabes, respondí, conteniendo la rabia. ¿Qué pretendías? ¿Que Marcos lo viera también? No sé de dónde me salió esa última frase, pero la solté como un disparo. Lucía soltó una risita nerviosa. Ay, amiga, qué rarita te pones. ¿De verdad crees que yo quiero algo con tu esposo? Por favor, si lo dije de broma. Su palabra rebotó en mi mente, rarita. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Era como si me estuviera minimizando, ridiculizando por sentirme incómoda. No, Lucía, le dije, alzando un poco la voz. Rara es la situación. Raro es que mi mejor amiga suba un vídeo insinuando algo con mi esposo. Se hizo un silencio pesado. Yo respiraba agitada, con el corazón latiendo como un tambor. Finalmente, ella habló con un tono ofendido. Wow, no pensé que fueras a reaccionar así. Creo que estás exagerando muchísimo. Si quieres, lo borro, pero me parece absurdo que te pongas en ese plan. No es un plan, es mi matrimonio, respondí, más firme esta vez. No puedes jugar con eso para conseguir likes. Lucía murmuró algo que no logré entender, y luego dijo. Bueno, ya está. Lo borraré. Pero que sepas que me parece injusto que me ataques por una tontería. Colgué sin responder. Mis manos temblaban y mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si había hecho bien en hablar así, pero al menos había dejado claro cómo me sentía. Sin embargo, lo que más me dolía no era el TikTok, sino la ligereza con la que ella lo había justificado, y el hecho de que me llamara rarita, como si el problema fuera mío. Después de colgarle a Lucía, me quedé con una mezcla amarga de emociones. Por un lado, había sentido alivio al decirle lo que pensaba. Por otro, una culpa incómoda me empezaba a roer. ¿Fui demasiado dura? ¿De verdad era tan grave o estoy exagerando? Ese vaivén de pensamientos me acompañó todo el día.
Cada vez que recordaba su voz llamándome, Rarita, me hervía la sangre, pero luego una parte de mí se preguntaba si quizá ella tenía razón, y si me lo estaba tomando demasiado en serio. Por la tarde, mientras lavaba los platos, Marcos se me acercó. Oye, te noto rara desde ayer. ¿Pasa algo? Me quedé quieta, con las manos en el agua jabonosa. Tenía la oportunidad de contarle todo, pero me dio miedo que pensara que estaba siendo dramática. Sin embargo, la mirada atenta de él me hizo ceder. Lucía subió un TikTok y, bueno, insinuó que tú eras el hombre que vio primero. Marcos arqueó una ceja, sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo que insinuó eso? Le expliqué lo que decía el texto y cómo me había sentido. A medida que hablaba, mi voz se quebraba, porque me daba cuenta de que el problema no era solo el vídeo, era la traición detrás de él. Marcos me tomó de la mano. Amor, no tienes por qué sentirte mal por enojarte. Eso no es una broma. Eso es una falta de respeto. Sus palabras me dieron algo de paz, aunque la culpa seguía ahí. Pero, la llamé Rarita. Y colgué. No sé si estuve bien. Él sonrió con un dejo de ironía. Si eso fue lo peor que le dijiste, creo que fuiste demasiado suave. Me reí un poco, aunque con nervios. Me gustaba que me respaldara, pero al mismo tiempo me pesaba la idea de estar perdiendo a mi amiga. Esa noche, me acosté pensando en nuestra amistad. Lucía y yo habíamos pasado juntas tantas cosas, noches de desvelo estudiando, viajes improvisados, confesiones de secretos que jamás contamos a nadie más. Y ahora todo parecía tambalearse por un vídeo. ¿De verdad merecía arriesgar nuestra amistad por esto? ¿O es ella quien ya no valora lo que tenemos? Al día siguiente, recibí un mensaje suyo. Borré el vídeo. Espero que estés feliz. Igual, me parece que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Me quedé mirándolo largo rato. Quería responderle, pero no sabía cómo. Parte de mí deseaba arreglarlo, volver a la normalidad. Otra parte, en cambio, estaba harta de que me tratara como si mis sentimientos fueran insignificantes. Decidí no contestar. Guardé el celular en el bolso y me fui a trabajar. En el camino, la voz de Lucía volvió a resonar en mi cabeza, burlona, ¡ay, qué rarita te pones! Por primera vez en años, sentí que quizá ya no la conocía tanto como creía. La indiferencia de Lucía me dolió más de lo que esperaba. No respondí a su último mensaje y, en el fondo, pensé que ahí quedaría todo. Pero me equivoqué. Un par de días después, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de Clara, una amiga en común. Oye, ¿qué pasó entre tú y Lucía? Está diciendo que te enojaste por un TikTok bobo. Sentí el estómago encogerse. Así que no solo no entendía mi molestia, sino que además ya lo estaba comentando con otros. Esa tarde, quedé con Clara y otras dos amigas más en un café. Apenas nos sentamos, supe que el tema iba a salir. Clara fue directa. La verdad, no entiendo por qué te afectó tanto. Ella no mencionó a Marcos por su nombre. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Tal vez ustedes no lo vean, pero yo sí. Ella sabe que es mi esposo, y sabe que me afecta. No era necesario hacer ese TikTok. Otra amiga, Daniela, me miró con cara de duda. Pero, ¿no será que te lo tomaste muy a pecho? Lucía siempre ha sido así, exagerada para las redes. Me mordí el labio. La sensación de estar siendo juzgada me apretaba el pecho. ¿Tan difícil era entender que me sentía traicionada? ¿Y si hubiera sido al revés? Pregunté con firmeza. Si yo hubiera subido un TikTok diciendo que el novio de Lucía era alguien que yo vi primero, ¿de verdad lo verían como un chiste? Se miraron entre ellas, incómodas. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Clara suspiró. Tienes razón, no sonaría bien. Pero igual creo que deberías hablarlo tranquila con ella. Me reí con amargura. Ya lo hice. Y me llamó Rarita, como si el problema fuera mío. Hubo un silencio incómodo. Ellas no sabían qué decir. Yo tampoco. Lo único que sentía era un hueco en el estómago, una mezcla de decepción y soledad. Esa noche, cuando llegué a casa, Marcos me estaba esperando. Me encontré con Javier, me dijo, refiriéndose al novio de Clara. Me preguntó qué onda con Lucía y ese TikTok. ¿Tú le contaste? No. Fue ella. Respondí con un nudo en la garganta. Ya está diciendo que soy exagerada. Marco frunció el ceño. Eso ya no es normal, amor.
Una cosa es un vídeo, otra muy distinta es empezar a ponerte como la loca de la historia. Me senté en el sofá, agotada. Eso es lo que siento, que me están pintando como la dramática. Él se sentó a mi lado y me abrazó. No lo eres. Lo que hizo Lucía fue irrespetuoso, punto. Si tus amigas no lo entienden, es porque no están en tu lugar. Sus palabras me reconfortaron, pero no borraron el dolor. Estaba empezando a darme cuenta de algo que nunca imaginé, mi círculo cercano no me estaba defendiendo. Y, poco a poco, la duda dejaba de ser solo sobre el TikTok y se convertía en algo más grande. ¿De verdad Lucía había sido una amiga todo este tiempo? Los días siguientes fueron un torbellino. Yo intentaba concentrarme en mi rutina, pero el tema del TikTok parecía perseguirme. Cada vez que abría mis redes, alguien había hecho un comentario, compartido un meme o, peor, me preguntaba en privado si ese hombre era Marcos. Me sentía expuesta, como si mi vida privada hubiera sido puesta en un escaparate sin mi permiso. Una tarde, mientras revisaba el correo en mi laptop, recibí un mensaje inesperado de Andrea, una excompañera de la universidad que también conocía a Lucía. Oye, no quiero meterme en problemas, pero creo que deberías saber que Lucía siempre tuvo un crush con Marcos. No lo decía abiertamente, pero todas lo notábamos. Leí esas palabras una y otra vez. Sentí como el estómago se me hundía. Siempre lo habían sabido menos yo. Le respondí con dedos temblorosos. ¿De verdad? Ella nunca me lo dijo. Claro que no. Sabía que tú y él tenían química. Pero créeme, no fue un secreto para muchas. Me quedé paralizada frente a la pantalla. En ese momento, todas las piezas empezaron a encajar, sus bromas inocentes, las miradas prolongadas, la manera en que se ofrecía a ayudarlo en cualquier cosa. El TikTok no había sido una casualidad. Era una confesión velada. Cuando Marcos llegó a casa esa noche, decidí contárselo todo. Me senté frente a él y le mostré el mensaje de Andrea. Él lo leyó en silencio y luego me miró, serio. Amor, yo jamás, dijo, con firmeza en la voz. Si alguna vez ella sintió algo, yo nunca lo noté. Y si lo noté, nunca lo alenté. Tú eres la única mujer con la que quiero estar. Lo creí. No porque necesitara hacerlo, sino porque lo vi en sus ojos, no había duda, no había vacilación. Marcos estaba conmigo, y punto. Pero eso no borraba la traición de Lucía. Esa misma noche, decidí enviarle un mensaje directo. Lucía, ¿por qué nunca me dijiste que te gustaba Marcos? ¿Por qué esperaste años para soltarlo en un TikTok? No respondió de inmediato. Pasaron horas. Yo me quedé despierta, esperando. Finalmente, a la 1 de la mañana, llegó su contestación. Porque nunca tuve el valor de admitirlo. Y porque me duele ver que tú tienes la vida que yo siempre quise. Sentí un golpe en el pecho. Ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa. Ella lo había dicho, envidia, resentimiento, deseos no resueltos. Cerré los ojos y respiré hondo. Una parte de mí se sintió aliviada de tener claridad. Otra, en cambio, sintió un dolor profundo. Había perdido a mi amiga mucho antes de este conflicto, y no me había dado cuenta. Ya no era solo un TikTok. Era la confesión de una herida oculta que había estado envenenando nuestra amistad durante años. Pasé toda la mañana con el celular en la mano, leyendo una y otra vez el mensaje de Lucía. Me duele ver que tú tienes la vida que yo siempre quise. Esa confesión pesaba como una piedra en mi pecho. Me preguntaba qué parte de nuestra amistad había sido genuina y qué parte había estado marcada por esa sombra de envidia. ¿De verdad había estado a mi lado celebrando mis logros, o siempre los había visto como lo que ella no tenía? Cuando Marcos me vio tan callada en el desayuno, dejó la taza de café sobre la mesa y me tomó la mano. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó suavemente. Suspiré. No lo sé. Una parte de mí quiere darle otra oportunidad, pero siento que ya nada volvería a ser igual. Marcos me miró con ternura, pero también con seriedad. Tú no tienes por qué cargar con la frustración de Lucía. Tú no le robaste nada. Yo te elegí a ti, no a ella. Sus palabras fueron un bálsamo. Me ayudaron a recordar lo esencial, yo no tenía la culpa. Ese mismo día, después del trabajo, decidí enviarle un último mensaje a Lucía. No quería arrastrar esto por más tiempo. Lucía, aprecio los años de amistad que compartimos, pero lo que hiciste con el TikTok me dolió mucho. Ahora entiendo que había sentimientos de tu parte hacia Marcos, y respeto lo que sientas, pero no puedo seguir siendo tu amiga sabiendo que hay una competencia silenciosa entre nosotras. Necesito cuidar mi paz y mi matrimonio.
Espero que un día lo entiendas. Tardó un par de horas en responder. Wow, pensé que nuestra amistad valía más que un malentendido. Pero bueno, suerte con tu vida perfecta. No lloré. No esta vez. Al contrario, sentí un alivio extraño, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Los días siguientes fueron raros, ya no recibía sus mensajes, no tenía notificaciones suyas, no estaba presente en mi vida como siempre. Era un vacío, sí, pero también una calma. Clara y Daniela me escribieron un par de veces, preguntando qué había pasado en realidad. Les dije lo justo, que Lucía había cruzado un límite y que necesitaba distancia. Algunas lo entendieron, otras no tanto. Pero ya no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me puse a pensar en lo que yo necesitaba. No en lo que Lucía esperaba de mí, ni en cómo me juzgarían los demás. Solo en mí y en Marcos. Una noche, mientras veíamos una película juntos, él me abrazó y me dijo: Me gusta verte tranquila otra vez. Sonreí. Y entendí que había tomado la decisión correcta. Tal vez había perdido a una amiga, pero había ganado algo más importante: claridad, límites y respeto por mí misma.